Y al inicio del programa ya le informaba sobre este asunto del Tren Maya. El presidente López Obrador insiste en que será inaugurado en su totalidad en diciembre del 2023 este proyecto, pese a que algunos tramos no tienen avances significativos. Vamos a abordar este tema con Fausto Barajas. Él es analista de infraestructura y columnista aquí en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Fausto? Buenos días. Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Gusto Pues saludarte. como bien lo ¿Cómo ves dices, este asunto del igualmente, Tren Maya? Porque pues el presidente del Observador, como ya pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, como ya sucedió con la refinería de Dos Bocas, pues los ha inaugurado ahora sí que en tiempo y forma, pero ninguno funciona, ¿no? O por lo menos no como deberían estar funcionando. ¿Qué opinas del asunto del Tren Maya? bueno, es un curioso concepto decir que se han inaugurado porque creo que en este gobierno al concepto de inauguración se le ha cambiado el significado o la definición, ¿no? Se Ujú. inauguran obras que claramente la refinería que todavía no refina ningún barril de petróleo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que con trabajos tiene 10 vuelos al día, en fin, ha sido una tónica del presidente, lo que hace son anuncios creo que de orden más político y hablándole, digamos, al electorado diciendo que está entregando obras. Pero sin duda el Tren Maya para mí creo que va a ser otro de los proyectos que seguramente el presidente no entregará funcionando, como uno debería esperar que un proyecto funcione. Cuando uno habla de un proyecto que iba a ser de 1,554 kilómetros aproximadamente, creo difícil que puedas llegar al término de finales del 2023 entregando un proyecto de esta magnitud que esté funcionando en su totalidad. Es más allá de que estén las vías o no, los avances, digamos, en los tramos que se están construyendo, que como bien decías, pues van pues, cerca de bien 50, 60%, si bien les va, digamos, de manera homologada, después Ujú. tienes que hacer las pruebas de que el ferrocarril esté funcionando, que las estaciones estén listas para recibir a los pasajeros, los precios de los boletos, en fin, creo que de aquí a un año que está diciendo el presidente que va a estar listo este proyecto y con los avances que se están viendo y con los problemas que son típicos de grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, este tema de si rescinden o no rescinden el contrato, las demandas que se te frena el tramo en construcción porque está en litigio, porque tienes problemas ambientales derivados de que este proyecto se empezó a hacer, digamos que con una planeación muy deficiente. Yo veo cuesta arriba que el proyecto puede estar terminando en 2023 y que esté funcionando como debería ser para que los usuarios lo puedan utilizar. No dudo que el presidente haga un anuncio como lo ha hecho con la refinería, que se suba a alguno de los trenecitos que esté por ahí de 4 vagones, 7, de una vuelta y regrese, pero de eso a que esté funcionando, creo muy difícil, Mario. Ujú. Un claro ejemplo de un proyecto ferroviario que no pudo terminarse en el sexenio pasado fue el Tren México-Toluca, ¿no? Que sí se decidió retomarlo en este gobierno por el avance que ya tenía la obra. Sin embargo, también está en duda de si lo terminan en este sexenio el Tren México-Toluca. Es decir, son diferentes conceptos de trenes, pero son proyectos ferroviarios y ya tenemos un ejemplo pues muy próximo, este tren que se inició el sexenio pasado. Bueno, tienen el mismo origen, creo que son caprichos a veces que el país sufre por los presidentes, ¿no? Que tienen, déjame decirlo, ocurrencias y que a veces a pesar de que gente con conocimiento pone en duda la viabilidad o requieren más estudios para ver si pueden hacer, es el caso típico también de México Toluca y Sí. creo el tema del Tren Maya es igual, ¿no? O sea, los expertos te dicen que no son necesarios, que no se deben hacer de esa magnitud los proyectos. En México Toluca muchas voces en el sector de de la construcción, el de los ingenieros, cuestionaban que un proyecto de tamaño se tuviera que hacer derivado que tienes prácticamente 6 carriles de ida y vuelta en la carretera México-Toluca, por ejemplo. Y ahí tienes, el México-Toluca se debió haber acabado a finales del 17, 18, y hoy estamos en el 22, 4 años después, y prácticamente la obra está abandonada. Digo, se hacen avances mínimos y es otro proyecto que se estimaba, si mal no recuerdo, Mario, en un orden de 30,000 a 35,000 millones el costo y Ujú. hoy ya ronda entre los 80 y 90 mil millones de pesos. Y eso le cuesta a los mexicanos. ¿Y qué les cuesta? Que tienes menos medicamentos, tienes menor mantenimiento de carreteras, tienes menor seguridad. El Tren Maya es nuevamente otro ejemplo. Se estimaba que iba a costar teóricamente a primero los primeros cálculos abajo de 100 mil millones, y mal no recuerdo 70 mil millones. Rápidamente se fue a un costo de 100 a 150 mil y hoy ya está por arriba de los 300 mil millones. Y esto ha sido prácticamente en 2, 3 años desde que empezó el proyecto. Ese es el problema de hacer proyectos que solamente tienen un elemento, la voluntad de un hombre que es el presidente de la República, diciendo que se va a hacer un proyecto, cueste lo que cueste, y es lo que estamos viendo. Está teniendo temas
obviamente desviaciones en costos económicos, no se diga los ambientales, que ha sido cuestionado el proyecto desde que empezó, Sí. con una manifestación de impacto ambiental muy deficiente y yo diría que pobre, y a pesar de los cuestionamientos que ha habido legítimos, no se ha escuchado. Hoy se estima que cerca de 2.500 hectáreas de selva van a tener o van a ser impactadas por el desarrollo del Tren Maya si es que llega a buen puerto. 2.500 hectáreas, para ponerlo en perspectiva, Mario, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que hoy ya es lo único que tenemos de aeropuerto en la ciudad, son cerca de 700 hectáreas. Lo que ha sido afectado de selva son 4 veces el área del aeropuerto. Cancún, la parte turística, que se conoce que está a cargo de Fonatur, toda la costera, donde están los hoteles, Sí. son cerca de 1.200 hectáreas, Mario. Esto es 2 veces más lo que ha sido afectado por hacer el Tren Maya. De ese tamaño estamos viendo una obra que ha sido muy cuestionada, pero que por un tema de gobierno, de la agenda del presidente, se ha hecho. Yo veo muy difícil, Mario, como hablamos al principio, que esta obra esté terminada, y me preocupa que pueda tener varios de estos tramos el derrotero que ha tenido el Tren México-Toluca, porque aun cuando los termines, Mario, todavía Sí. viene una carga brutal para el erario, que es mantenerlos y operarlos. Por una razón, hace años en México se viró la política pública para no seguir conociéndose por el tema costoso, no de carga, simplemente de pasajeros, porque ningún o muy pocos países o muy pocas rutas en el mundo son, digamos, financieramente autosustentables. Y por lo tanto tienes que recibir altos subsidios. Creo que aparte, si quisieran desarrollar trenes, porque no es que no se hagan, tendría que estar enmarcado en una política pública de desarrollo de transporte multimodal para que esto pudiera tener sentido y no que sean ocurrencias o ideas al aire simplemente para conectar los tramos que los presidentes pues los traen en su corazoncito porque son de X o Z lugar, ¿no? Sí, sin duda alguna, no solo es un tema de logística, de construir, de hacer un proyecto ejecutivo que sea funcional y que se logre, digamos, construir no solo en el tiempo, normalmente se desfasan estos proyectos, pero que sea viable en su construcción, por lo menos en su estructura, pero el otro asunto viene con la viabilidad. Normalmente este tipo de proyectos no son rentables por sí solos, pero además de no ser rentable, del sobrecosto de va a costar más de 400,000 millones de pesos el Tren Maya, pues lo que vamos a tener, ya lo decías después, es mantenerlo y operarlo con una estructura muy costosa y que obviamente nunca va a ser rentable, ¿no? Y nunca va a recuperar el gobierno, mucho menos el dinero que se invirtió. Así es, y le vas a dejar un costo al erario, como te decía, que eso le Sí. quita recursos a otras prioridades del país. Bueno, el proyecto se echó a andar, veamos qué acaba ocurriendo. Yo creo que si eventualmente llega a funcionar, creo que será mucho en carga y si acaso una que otra de las partes, como una ruta turística, porque sea la más viable financieramente, tipo Cancún, Tulum, por un tema como ha ocurrido en otros países como en Perú, para ir a visitar ruinas, o de Chihuahua, que puedes utilizar para temas turísticos, y aún así contando con algún tema de subsidio para poderlos operar. Subsidiado sin duda alguna y como dices, solo un tramo quizás sea el turístico, el que sí pues sea utilizado por los turistas que están en esta zona, el de Cancún, Tulum. Los demás pues muy probablemente se quedarán como trenes de carga con todo y lo que costó este proyecto o está costando al erario mexicano. Gracias, Fausto, como siempre, por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días al auditorio. Hasta luego, es Fausto Barajas, especialista en estos temas de infraestructura y columnista aquí en El Heraldo de México.